Saludos amigos, Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, como siempre agradecido de esta sintonía con Propuesta de la Noche por Metrovisión, canal 52 en Claro y 22 en Altice. Bueno, es tradición de Propuesta de la Noche hacer una entrega especial al final de año abordando los temas de mayor interés que concentraron la atención pública durante el año que termina. El año 2024 fue un año bastante convulso en términos internacionales, pero también se produjeron acontecimientos de mucho interés en la República Dominicana. Carlos Arturo y yo, un servidor Manuel Jiménez, vamos a conversar hoy, siguiendo precisamente esa tradición, con el economista Felipe Cuello. Cuello es profesor de políticas públicas de la Pontificia Universidad de Santo Domingo. Así que, Carlos, vamos a hablar con Cuello porque, además de economista, tiene una experiencia muy interesante que se aplica bastante en estos tiempos, porque él fue parte del equipo de transición, nada más y nada menos que de Donald Trump, en el periodo 2017-2021. Eso es cuando la primera presidencia del actual presidente electo de los Estados Unidos. Felipe, para nosotros un gran placer tenerte aquí en Propuesta de la Noche. No, Felipe, buenas noches. Todo el placer mío, especialmente compartir de nuevo con mi camarada, compatriota del Senado de la República, Carlos. Nos encontramos aquí de nuevo y, claro, un gran saludo y agradecimientos a nuestros televidentes. Feliz Navidad, especialmente, que estamos en la temporada hoy y en la retransmisión. Sí, y precisamente este programa se trata de eso, de salir en Navidad. Felipe, el presidente electo de los Estados Unidos implanta, si se quiere, un precedente, porque él intentó en el 2020 buscar la reelección, pero resulta que no lo logró, pero ahora sí lo logra, es decir, claro, después de un retiro de 4 años, regresa a la Casa Blanca. Y este regreso plantea muchas expectativas y muchas preguntas, sobre todo porque Trump ha hecho claras advertencias, por ejemplo, de lo que haría en caso de lo que haría en materia tanto económica como se relaciona al tema migratorio en los Estados Unidos. De hecho, el tema migratorio va muy vinculado a lo económico, porque la advertencia que ha hecho tanto a México como a Canadá de aumentar aranceles está determinada de si ellos, bajo su predicamento, no implementan medidas para frenar la migración en los Estados Unidos. ¿Estaría dispuesto realmente, tú que conoces más o menos ese proceder, ese temperamento del presidente electo de los Estados Unidos, a disponer esos incrementos de aranceles que de una u otra manera lo que provocarían es una guerra comercial entre dos aliados vecinos? Bueno, primero que nada, lo de las elecciones, yo diría que él viene entrando con un mandato sumamente fuerte, tiene la mayoría congresual, la mayoría en el Senado, ganó también la mayoría en el voto popular y obviamente se reelige habiendo sido esa narrativa de ustedes vieron lo que eran 4 años conmigo y vieron lo que eran 4 años con los demócratas, hagan ustedes su elección, ¿verdad? En la plataforma no es ningún misterio, como usted bien puntualiza, don Manuel, ahí habían promesas que se van a tener que cumplir ahora que se va a entrar al gobierno. Usted mencionó mi experiencia en el equipo de transición. Ahora mismo hay un equipo de transición transitando desde el gobierno saliente de Joe Biden al gobierno entrante de Donald Trump, y ellos están con el cometido de implementar lo que se prometió, lo que se sufragió como plataforma electoral, y victoriosamente lo lleva de nuevo a la Casa Blanca, ahora después de que seguramente el 20 de enero. Piensa que con su pregunta con los aranceles, ahí hay, vamos a ver, adentro de la logia, ¿verdad?, de economistas, el grupo que tenemos un poco, sí es verdad que si usted
se siente una clase de macroeconomía 101 o 102, dependiendo de cuál de las dos den primero como macro, ¿verdad? La versión sencilla de la teoría es que lleva directamente a una guerra comercial. ¿Qué pasa? En la vida real, en la práctica de este mundo caído, pecador e imperfecto en el que vivimos, los detalles cuentan mucho. ¿Qué pasa? Ahí entra un tema de lo que viene siendo el poder de negociación, ¿verdad? El poder de negociación de un país que importa muy por encima, eso se llama el déficit comercial. Estados Unidos, siendo la economía más grande del mundo, teniendo esa base consumidora inmensa, rica, que consume de todo, compra de todo lo que se produce en Canadá y todo lo que se produce en México, que son los casos que usted puso, pues a la hora de yo decirte, te voy a imponer unos aranceles. Disculpa, eso para no mencionar China, Bueno, mencioné los más cercanos. China entra en el mismo análisis, mutatis mutandis, pero con temas diferentes en lo político, en lo de las relaciones internacionales. A la hora de uno hacer este tipo de maniobra de negociación que se está viendo con Canadá y con México, con Canadá y con México es sencillamente el tema de la migración ilegal, el tráfico de personas. Ahí también podemos mencionar el tráfico de drogas, que fue uno de los puntos que se aseveró cuando se hizo el anuncio de que se haría tal cosa. Varios temas más, pero específicamente con México y con Canadá, aplíqueselo a China si usted puede. La ventaja negociadora la tiene Estados Unidos porque ellos están buscando venderle su producto al mercado americano. Entonces, a la hora de uno imponer un proteccionismo, a la hora de yo cobrarte un arancel, un impuesto de entrada aduanero, ¿verdad? Que es lo que es un arancel, imagínese que el poder de negociación está todo concentrado del lado del comprador. Yo no te tengo que comprar nada si yo no quiero. Entonces, ahí es verdad que existe un flujo en la dirección contraria. Existen productos americanos que se venden en México, productos americanos que se venden en Canadá, pero la balanza comercial, de nuevo, te deja saber quién tiene la ventaja. Ahora, sí, pero disculpa, hay un tratado de libre comercio entre los tres. Existe un tratado de libre comercio. El tratado permite que firmado, se impongan aranceles de manera unilateral. Firmado, dicho sea de paso, ese tratado de libre comercio durante el primer gobierno de Trump, es el que reemplazó la NAFTA, el Telecan, yo creo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese tratado de libre comercio se tiene que renegociar en el 2026. Entonces estamos, como quien dice, en la fase preliminar de lo que pueda pasar, recordando, y esto para los que saben es un argumento que es verdad que se nos puede quedar porque nos puede parecer obvio, pero para el que no lo sepa, las apelaciones van a un organismo de solución de controversia de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, a donde no se han podido elegir los jueces por más de una década, y por ende, por falta de jueces, hay falta de quórum, con lo cual uno puede irse a quejarse hacia la nada, ¿verdad? Esa queja no aterriza en ningún sitio, con lo cual sí, se puede. Bueno, nosotros, Felipe, tenemos el privilegio de contar con alguien esta noche, Manuel, que ha trabajado directamente con el equipo de Donald Trump, específicamente cuando él tomó posesión en el año 2017, su primer mandato. A mí me gustaría preguntarte, ¿ves alguna diferencia entre el Trump que asumió en 2017 y el Trump que asume ahora, el 20 de enero de 2025? Claro. En temperamento, forma de trabajo, discurso. La experiencia no se improvisa. Y 4 años teniendo la experiencia de ser presidente de los Estados Unidos, no deja de ser la experiencia superlativa en términos de gobierno. Él ya sabe, y él mismo lo dice en los discursos, cuando yo llegué la primera vez yo no conocía a nadie, Washington era para mí un interrogante, terra nullis, ¿verdad? Ahí, como ponían en los mapas de antes, aquí hay dragones. Ajá. Sí. Nadie sabe qué es lo que hay ahí.
Bueno, ahora sí él sabe. Ahora ya él conoce cuáles son los actores, cuáles son los procedimientos a nivel congresual, a nivel administrativo, y de hecho por eso Bueno, se ha parado. si la política fuera béisbol, Washington son las grandes ligas. Sí, totalmente. Definitivamente. Totalmente. Las Olimpiadas de la política son las elecciones generales presidenciales de Estados Unidos, y por mis pecados, yo con 26 años, este dominicano que está aquí, pudo fungir desde Trump Tower, número 725, la Quinta Avenida en Nueva York, en la oficina de campaña, en esos últimos 3 o 4 meses, un rol de asesoría en esos temas. Y por eso estamos muy gratificados de estar aquí comentando sobre el hecho. Pero para responder tu pregunta, Carlos, fíjate cómo él entra ahora con ese equipo. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, Vivek Ramaswamy, uno de sus contrincantes en las primarias, que lo apoya más temprano que alguno de los otros, un equipo conformado... Mark Andreessen, por ejemplo, también. El Peter Thiel, también el J.D. Vance, su vicepresidente, es viene del equipo de fildeo de Peter Thiel y del sector de banca de inversión. Así es. Entonces, piensa que él llega ahora mucho mejor informado, mucho más capacitado para la ejecución de su plan de gobierno. Y Felipe, disculpa, aprovechando sobre todo que él mencionó que era un dominicano en la Trump Tower, ahí. Sí. ¿Alguna vez pudiste pues conocer de primera mano qué piensa Donald Trump sobre República Dominicana, sobre los dominicanos, sobre el aporte de República Dominicana al mundo? ¿Algún criterio alguna vez escuchaste del presidente, del expresidente que ahora es presidente entrante, sobre nuestro país? Mira, hay dominicanos que lo conocen mucho mejor que yo. O sea, la inversión que él tenía en Punta Cana, en Cap Cana específicamente, el farallón de Cap Cana, eso era una propiedad del Trump Organization, que es la compañía, la dueña de Mar-a-Lago y de todos los clubes de golf que tiene repartidos por el mundo. No, él conoce muy bien a República Dominicana, y tenemos la suerte de que nos considera entre los países amigos, cosa que tal vez alguna gente del Estado no lo coinciden así, pero realmente deberían de aterrizar la idea de que nosotros estamos de este lado del mundo, estamos también conectados muy fuertemente. No hace falta repetir las estadísticas, todo el mundo se las sabe, pero la economía dominicana depende en gran manera de Estados Unidos. Y volviendo a lo que hablábamos ahorita del déficit comercial, República Dominicana tiene la ventaja de ser un país que tiene déficit comercial con Estados Unidos. O sea, nosotros les importamos más mercancía a Estados Unidos de lo que le exportamos, con lo cual a nosotros no tendría sentido imponernos aranceles en ningún caso. No, claro, y el DERECAFTA de ninguna manera se va a revisar. También hay que renegociarlo ahora que entra en los 20 años, el DERECAFTA. Eso es una de las cosas que viene por ahí, que va a haber que ponerse los pantalones y hacerlo bien. Pero de nuevo, tenemos la ventaja de que nos consideran hacerlo bien un esta país vez. amigo. Nos consideran un país amigo, con lo cual vamos más suave que, por ejemplo, el gobierno izquierdista de Canadá, que parece que está tambaleando. Vamos mucho más suave que el gobierno entrante ahora de Claudia Sheinbaum, que también es de izquierda, y que tal vez se vea más la necesidad de aparentar la fuerza contra República Dominicana, por Dios. ¿A quién tú le vas a comprobar nada? Sí, obviamente la estabilidad económica en los Estados Unidos nos favorece de manera directa, nos favorece en términos de remesa, nos favorece en términos de inversión, en términos de intercambio comercial. Ahora, ¿qué más allá de lo que esté establecido en el DERECAFTA puede República Dominicana eventualmente beneficiarse de una administración de Donald Trump? Bueno, imagínese, don Manuel, el DERECAFTA, cuando se negoció con el CAFTA, que son los países centroamericanos, recordando que República Dominicana se adhiere a un tratado que ya existía, las prioridades a nivel económico, a nivel internacional, era otro universo para fines prácticos. Entonces, ese modelo de las maquiladoras, eso se quedó en el pasado. El momento en el que estamos es el nearshoring. El nearshoring es un repliegamiento
de lo que fue en su momento el offshoring, que era coger una fábrica que estaba en Estados Unidos o en algún país del primer mundo, podía ser Europa, podía ser, y llevarla, la fábrica, a algún país con costes mucho menores de mano de obra, como lo fue China en su momento. Ya la mano de obra china no es tan barata, pero como lo sigue siendo Vietnam, como lo fue Filipinas, Malasia, Indonesia, países con grandes poblaciones a las cuales uno sí podía seguir implementando ese modelo de maquiladoras, de que voy a traer esa población subiente y industrializar, no completamente industrializar, pero avanzar el proceso de industrialización, y entonces ese diferencial de mano de obra tú te lo ganabas en el comercio internacional. ¿Qué pasa? Por las cosas que han ido pasando, la rivalidad con China, algunas de las guerras en el Medio Oriente, el tema ucraniano, etcétera, etcétera, se ha visto la ventaja de la proximidad geográfica, estar cerca, con lo cual incluso hay quien usa el término que está levemente más cargado en lo político, que no es nearshoring, sino friendshoring, o sea, traerlo hacia tus amigos, ¿verdad? Volviendo al tema de la amistad dominico-americana. Sí, no es que esas plantas regresen concretamente a los Estados Unidos, sino no necesariamente a aliados Unidos. De los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, como República Dominicana, además de todo lo que ya mencionamos, lo económico, nosotros también tenemos una garantía de seguridad. Y como yo le he sabido explicar a algunos de mis amigos europeos, es incluso una garantía de seguridad mejor que la de la OTAN, porque no es mutua. República Dominicana no tiene que ir a la defensa de Estados Unidos en ninguna circunstancia, sino que tenemos la garantía de que cualquier suceso de índole militar o de seguridad que atente contra la seguridad interna de República Dominicana, contamos con los Marines, con la Marina de Guerra estadounidense, con el Ejército y con la Fuerza Aérea, de que nos vengan a rescatar. Sí, somos aliados estratégicos. Sí, eso bueno, por lo menos ya se anunció una nueva embajadora para República Dominicana. Teníamos más de 4 años sin embajador estadounidense en el país. Lo que no se pudo ¿Conoce hacer, el perfil de esta señora? Lo que no se pudo hacer en los 4 años de Biden lo va a hacer Donald Trump en los primeros semanas o primeros meses, que es mandar un jefe de diplomacia a República Dominicana, esta señora Campos, doña Lea. Me imagino que ya los que realmente tienen un interés en transactar con ella ya le estarán buscando. Ella es una conocida para los que están arriba del tema del Congreso. Ella era la principal asesora del hemisferio occidental, o sea, las Américas. Ella era la principal asesora de sí, del Comité de la Cámara de Relaciones Representantes Exteriores de la Cámara Baja, efectivamente. Teniendo en cuenta que entonces ahí trabajaba precisamente con el senador. Ah, no, en la Cámara Baja. En la Cámara Baja. En la Cámara Baja, porque Marco Rubio era senador. Que siendo senador Perfecto. era el republicano con más rango, dependiendo de qué mayoría sería el presidente de la Cámara de Exteriores del Senado, o el republicano de mayor rango, que también tiene funciones oficiales adentro del comité. Marco Rubio va a ser ahora el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, que es el secretario de Estado, el canciller, como lo decimos aquí. Con lo cual tenemos no uno, sino 2 instancias muy importantes que conocen muy bien el tema dominicano y que cualquier cosa que necesitemos van a estar, yo entiendo, muy serviciales con nosotros. Entonces vemos que en la diplomacia un Marco Rubio y una Lea Campos que se han manifestado de manera directa contra, por ejemplo, la Argentina de Kirchner o la Venezuela chavista, dirigirían parte de la, bueno, en el caso de Marcos Rubio toda la diplomacia, en el caso de Lea Campos una embajada acá en República Dominicana. Esto mostraría que Donald Trump presionaría a esos gobiernos de izquierda con poco asidero democrático para abrirse a procesos políticos más competitivos. Sí. Nos permite un segundo, porque ya tenemos que irnos a una pausa. Ay. Cuando retornemos, abordamos ese tema. Responde la pregunta. Sí, abordamos ese tema porque concretamente hay 2 casos fuera de los Estados Unidos, en la región,
que sí merecerían la atención de Trump. Él cita el caso de Venezuela, pero hay que agregarle también la situación en Haití. Analizando un mundo convulso, sobre todo un 2024 que ha sido bastante dinámico, fíjate, con más de 70 países que celebraron sus elecciones en este año, entre otras tantas cosas que pasaron, sobre todo en el ámbito militar, bélico, económico, y nosotros en Propuesta de la Noche, pues como todos los años, presentamos especiales de Navidad que analizan el año que pasa, y tienen o establecen perspectivas para el año siguiente. Y tenemos a Felipe Cuello desde hace unos minutos ya analizando el mundo. Ya hablamos de Donald Trump, entonces ahora nosotros con mucho gusto asumimos el tema internacional. Y Felipe, ¿cómo ves la situación actual de América Latina y cómo puede encajar en el próximo 2025 políticas que estabilicen la región en sus diferentes latitudes? Bueno, es un caso de lo nuevo intentando nacer con lo viejo rehusándose a morir, ¿verdad? En Venezuela tenemos la tercera reelección, bueno, la segunda reelección, el tercer mandato de Nicolás Maduro, unas elecciones que han sido cuestionadas hasta el fondo. Yo entiendo que se las robaron. Esa es la posición oficial del gobierno dominicano, es la posición oficial del gobierno de Estados Unidos, es la posición oficial de la Unión Europea. Pero el 10 de enero hay que ver qué pasa en esa juramentación, si González Urrutia consigue ingresar al territorio venezolano. Y bueno, no está de más decir que 10 días después entra también la juramentación de Donald Trump para su segundo mandato, con lo cual eso sí va a ser un tema de cabecera entrando ahí. Lo nuevo que mencionaba, intentando nacer, lo vemos en Argentina. Argentina, que tradicionalmente había sido un fiel miembro del grupo no alineado en las Naciones Unidas y en todas las instancias internacionales. Fíjense ustedes, y les recomiendo al que no lo haya visto, el primer discurso, puede parecer que Milei tenga más tiempo siendo presidente de Argentina, pero en la página de la Asamblea General de las Naciones Unidas lo pueden encontrar. Su primer discurso de Javier Milei ante el pleno del resto del mundo, ¿verdad? Eso es lo que es la Asamblea de las Naciones Unidas. Efectivamente. Entonces, en ese discurso, Milei establece que se va a separar de ese no alineamiento tradicional de Argentina y que sí va a tomar bando en temas como, por ejemplo, lo de Venezuela. Se va a alinear con la posición anticomunista tradicional de Estados Unidos después de la Guerra Fría. Se va a alinear en lo económico en pro de las instancias, los estados que estén abogando por el libre mercado, por el crecimiento a través de la empresa privada y el emprendedurismo. Y eso es un giro, eso es un giro importante, especialmente en una Latinoamérica en que esa oleada rosa, que lo vemos también en Brasil, sigue el Partido de los Trabajadores en su figura presidencial principal, Lula da Silva, quien ha seguido de largo, a pesar del escándalo al final de los años de Dilma y la transición que hubo con el otro presidente que se me olvida, y después con la entrada de Jair Bolsonaro, pues vuelven... Michel Temer. Michel Temer. Ese era el que tenías, el que buscaba en la mente. Sí, que entra como en la caída de Dilma, pues Temer tiene unos años ahí de presidente, pero aquí, después del desenlace de todo eso, terminamos de nuevo con Lula da Silva en la presidencia. Y bueno, ahí van a estar de vecinos esos dos grandes exponentes de los países latinoamericanos. Y bueno, falta ahí de los tres grandes afuera de Estados Unidos y de América del Norte, que es México, ¿verdad? México también, un gobierno que su principal política fue los abrazos, no balazos, con lo cual se ha ido agravando
ese paramilitarismo antiestatista que se caracteriza en muchos estados de México, donde se ha perdido el monopolio de la violencia, cosa que tienen en común, por ejemplo, por decir un país a lo loco, con Haití, ¿verdad? En Haití también el gobierno central ha cedido ante las organizaciones criminales del crimen organizado y han perdido lo que caracteriza un Estado, que es el monopolio de la violencia sobre su territorio. Se supone que se canaliza a través de un sistema de justicia, a través de las leyes que promulgue una legislatura electa por el pueblo soberano y ejecutada por un presidente que está también encomendado con las leyes de su país, pero en Haití no van a haber elecciones. Se supone que en el 2025 serán las primeras en, vamos a decir, 20 años, con lo cual esperemos que México no siga decayendo de esa manera, pero nosotros que tenemos el vecino difícil, vamos a tener que tratar de manejar esa situación de la mejor manera posible. Y bueno, también quiero mencionar a Canadá, que no deja de ser uno de los grandes países también del hemisferio, aunque no sea, entre comillas, parte de Hispanoamérica. Canadá, que también incide en situaciones como la haitiana, también incide en el resto de la región, pues Canadá parece que va a tener unas elecciones muy pronto. Sí. Felipe, hay un detalle que llama la atención. Trump ha prometido poner fin a la guerra en Ucrania, aunque todavía no admite públicamente de si ha hablado o no con Putin, pero ha prometido poner fin a la guerra en Ucrania, al conflicto en la franja de Gaza, pero no se ha referido, al menos públicamente, a la situación en Venezuela y concretamente en Haití. No ha dicho qué haría en ambos casos. ¿Realmente existe la perspectiva de que una administración Trump, además de mirar hacia Oriente y hacia el Medio Oriente, también se enfoque más en un plano más cercano a la región, en el caso haitiano y venezolano? No, ahí de nuevo subrayamos en la nominación y esperamos, no creo que haya mucho problema con confirmar un senador entre senadores, que son quienes votan en las confirmaciones ministeriales de Estados Unidos, a Marco Rubio, quien dejará de ser senador por la Florida, pero entrará como jefe de la diplomacia de Estados Unidos, un hijo de la diáspora cubana, del exilio cubano, con esa rama anticomunista que caracteriza a esa población, con los que son actores de política pública aquí lo saben. El Rubio siempre fue de los principales interlocutores con la causa dominicana en la Cámara Alta. Yo no tengo ninguna duda de que se le va a dar prioridad al hemisferio como tal, y dentro del buen manejo que se le pueda dar a lo dominicano, pues también las prioridades dominicanas. Lo otro, usted menciona también el Oriente, pues claro, está clarísimo para todo el que sepa del tema y que lo haya estudiado un poco, que Asia va a ser el nodo central de los sucesos a nivel de política internacional. Esperemos, claro, que no se llegue a la violencia en ninguna situación, pero esas van a ser las dos prioridades. Entonces, a mis amigos europeos, a mis amigos del Medio Oriente, les decimos: ustedes sabrán si quieren ser la prioridad número 3 o la 4, pero 1 y 2 somos nosotros y Asia, ¿verdad? Eso yo creo que queda claro. Bien, perfecto. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo crees que una administración de Trump, que tiene una retórica tan fuerte, sobre todo hacia China, puede mediar en situaciones como lo que está pasando en el mar de China con Filipinas, lo que está pasando también con entre Corea del Sur y Corea del Norte ahora mismo, o bueno, en estos días Corea del Sur ha pasado por una crisis política, y con la misma beligerancia de China? ¿Cómo pudiera lidiar? ¿Serían los aranceles un arma de presión que pudiera utilizar Donald Trump para esto? Mira, la situación de Taiwán. La situación de Taiwán, claro que sí. Mira, la relación comercial sino-americana, ¿verdad?, entre China y Estados Unidos es la relación comercial más importante del mundo.
Eso en términos de dinero, en términos de volumen, de mercancía, como usted quiera medirlo, es la más grande, es la más importante. Entonces, eso, uno entrometerse ahí es entrometerse con muchos intereses de lado y lado. Con lo cual, en ambas capitales siempre va a haber quien responda y quien diga, mira, vamos a hablar, vamos a negociar, vamos a resolver esto como la gente, porque a nadie le conviene, o bueno, por decirlo de esta manera, le desconviene de gran manera a mucha gente de parte y parte. Entonces yo no estoy muy preocupado ahí. Lo que sí, y eso es una característica de la Guerra Fría que se ha transpuesto a esta Segunda Guerra Fría que estamos viendo ahora, que es el uso de países regionales, países secundarios, países incluso a nivel subregional, grupos armados. Las guerras proxy. Las guerras proxy, efectivamente. Entonces, ustedes mencionan lo de Corea del Sur. Lo de Corea del Sur es muy interesante, porque pasa por Ucrania, ¿verdad? ¿Cuál es el jale ucraniano ahí? Los coreanos del norte, teniendo 1/3 del PIB de República Dominicana, le estaban y le siguen estando supliendo armamentos a la parte rusa de ese conflicto bélico. Le están supliendo más armas que Europa entero le está supliendo a los ucranianos, ¿verdad? Teniendo 1/3 del PIB dominicano, Corea del Norte. Pues estamos seguros de eso, porque de Corea del Norte no se sabe nada. Lo que se sabe cuando se filtran ese tipo de informaciones es porque se quieren que se sepan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es verdad que son armamentos, vamos a decir. Bueno, no solo armamentos, sino también hombres. 12.000 por ahí infantes. va el asunto. Entonces, aparte de el suplir armamento, además entran como parte en el conflicto, que ya son palabras mayores, porque ya tú estás hablando, dos países, uno asiático y uno euroasiático, ¿verdad? Que Rusia tiene un pie en cada continente, interviniendo en un país europeo. Eso desde un punto de vista de la paz mundial y la solución de conflictos, de nuevo, son palabras mayores. Entonces, van a donde Seúl, los ucranianos y algunos de sus aliados, y les dicen, mira, los coreanos del norte están intercediendo en un tema europeo. Eso de cierta medida le da permiso, entre comillas, a que los coreanos del sur también lo hagan, ¿verdad? La intención de los ucranianos era, búscame también armamento de Corea del Sur. Corea del Sur tiene unos tremendos armamentos de primera línea que compiten con cualquiera, incluso los estadounidenses, pero sin hablar de que entrase Corea del Sur en el conflicto directamente, como hicieron los coreanos del norte, hay que recordar que la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur nunca se ha terminado. Ellos siguen en un estado de conflicto bélico entre ellos. Lo que firmaron fue un armisticio. Firmaron un armisticio que hasta ahora, gracias a Dios, se ha respetado, con algunas que otras excepciones, que se han muerto 2 o 3 soldados en la zona desmilitarizada de la frontera, pero se ha conseguido que se mantenga la paz en la península coreana. Pero, de nuevo, un contrincante en una guerra contigo se está metiendo en otra parte del mundo con sus intereses, le está cayendo un dinero importante a Corea del Norte a través de esa iniciativa, eso le incumbe a Seúl. Entonces, por eso, cuando el presidente de Corea del Sur, saliente, porque ya fue votado su demisión no voluntaria en el Congreso unicameral que existe en Corea del Sur, la República de Corea, pues el alegato de él era, no me están permitiendo hacer esto, el que está en contra de mí en este caso está actuando a favor de los intereses de Corea del Norte. Y por eso es que él usa ese lenguaje tan acérrimo, diciendo, son procomunistas los amigos que están votando en mi contra aquí. Ahora, le salió mal la jugada, intentó imponerse por la fuerza, ya perdió el pleito, amén, pero, de nuevo, es un muy buen ejemplo de cómo un conflicto en una parte del mundo rápidamente se convierte en tema de otra parte del mundo y se va aproximando
ese jinete del apocalipsis, la guerra mundial. Felipe, cerramos el año 2024, las perspectivas son de que crecimos por encima de un 5%, eso es lo que dice el Banco Central, dicen organismos internacionales, pero tenemos unas expectativas planteadas. ¿Podemos mantener ese ritmo, ese mismo ritmo de crecimiento en un cuadro donde el gobierno sacrifica una reforma fiscal y donde evidentemente el peso de la deuda pública, el peso de la deuda pública externa gravita de manera onerosa sobre el presupuesto nacional? No, don Manuel, usted mismo se responde a la pregunta. Tenemos que seguir creciendo así porque si no es muy feo lo que nos va a pasar. La única salida que queda en ese escenario sin reforma fiscal es el crecimiento. Esa es la única variable de la ecuación que puede balancear las otras dos. Si la reforma fiscal como el gobierno quería plantearla, metiendo de la mano en el bolsillo a la gente de la clase media. Yo la critiqué también, la reforma fiscal, en su momento, y yo creo que ocurrió lo que tenía que ocurrir. Pero no deja de ser cierto que el endeudamiento del Estado Dominicano es muy alto, que va a seguir siendo relativamente alto. Y de nuevo, la única forma de balancear eso y salir a flote es seguir creciendo y crecer más incluso de lo que ya crecemos. Lo único bueno es que como viene para este hemisferio una era de oro, pues esperemos y siempre esperamos que el gobierno de turno, independientemente de cualquier preferencia, haga las cosas bien, que le salgan bien, que se implemente lo que se tenga que hacer y que se pueda tirar para adelante el país que compartimos y que todos queremos mucho. Es decir, ¿se proyecta un buen panorama para el 2025? Bueno, en el 2025, mira, hay países que tienen ese problema que usted menciona. El gobierno alemán hoy cayó por eso mismo, porque quisieron meter una reforma fiscal y porque el endeudamiento, especialmente el endeudamiento que se metieron durante la pandemia, fue improductivo. Le estaban pagando a la gente para no trabajar, cosa que por definición es lo contrario de productivo, ¿verdad? Y con esa cantidad de dinero que hay que buscar para pagar los intereses, pues los números no dan. Y la fórmula que estaba Pero sin embargo proponiendo, España acaba de hacer una reforma fiscal y no ha tenido la atención que tuvimos nosotros y otros países de la región. En Francia cayó el gobierno también. En España, ahí hay un tema, de nuevo, y esos números salieron esta semana recientemente. España tiene la ventaja de que está creciendo. Alemania no está creciendo. Alemania está estancada y deberían ya decantar la recesión, pero si usted le crea los números oficiales, están en 0% de crecimiento. No es una recesión ni una depresión, pero tampoco están creciendo. Entonces, de nuevo, si podemos mantener el ritmo del crecimiento o incluso incrementarlo aquí en República Dominicana, no deberíamos de tener ningún problema. Ahora, ¿cómo uno garantiza eso? Bueno, hay que apretarse el cinturón, hay que dejar de tomar préstamos, hay que frizar la nómina pública. Si usted, mire, es muy sencillo, don Manuel. Si usted dice, este presupuesto de este año va a ser igual que el del año pasado, ahí usted le tumbó lo que vaya a entrar de inflación y le restó lo de crecimiento también. En un año normal en República Dominicana, usted se puede meter 8 o 9 puntos tranquilamente ahí, puntos porcentuales del PIB, de la deuda, ¿verdad? Entonces, pero eso depende de que usted no coja más dinero prestado, que no incremente la cantidad del gasto y que todo lo que eso implica. Eso no parece posible, entonces, dado el déficit fiscal que se proyecta en el mismo presupuesto. Sí. No es difícil, pero hay que recortar en algún sitio. Sí. Pero nada, feliz Navidad a nuestros televidentes, ya veo que nos están haciendo señas. Sí. Hasta la próxima. Bueno, usted es un hombre de la televisión, sí, un hombre que sabe de eso. Bueno, Carlos Arturo Guizarre y yo nos sentimos realmente muy complacidos de que haya aceptado nuestra invitación para participar aquí en Propuesta de la Noche. Invitarme. Y la invitación queda abierta, es decir, hay muchos temas que quedaron, como se dice ahí, en el tintero, que debemos abordar en un próximo programa. Y tenemos pendiente esa conversación para hablar de los podcasts que escuchamos y todo. Sí. Y sí. Claro que bueno, gracias a Felipe Cuello, economista, profesor de políticas públicas
de la Pontificia Universidad de Santo Domingo. Carlos Arturo Guizarre y un servidor, Manuel Jiménez, reiteramos nuestras felicitaciones de Navidad y siempre contar con ustedes aquí con esta propuesta de la noche. Recordar seguirnos también a través de nuestras cuentas, en nuestra cuenta en YouTube, la cuenta del canal de Propuesta de la Noche. Así que, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.